Ahí está, bueno. Buenos días a este track de bioinformática de las jornadas Informática en Salud 2021. Voy a presentar al primer disertante, que es Sebastián Menassi. Sebastián es médico especialista en genética médica, es médico de planta de división genética en el Hospital de Clínicas José de San Martín y es director médico del laboratorio Genome IT y nos va a estar presentando medicina genómica en la práctica clínica. Adelante, Seba. Muchas gracias, Mauri. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores por invitarnos un año más a compartir un poquito nuestra experiencia. Bueno, como conflicto de interés, ¿sí? Como decía Mauricio, soy el director médico de Genome IT, justamente un centro en el que hacemos medicina genómica, bioinformática y ciencia de datos. En primer lugar, para definir un poquito qué es la medicina genómica, es aquel enfoque de la medicina que se basa en el uso de biomarcadores de tipo molecular. Sabemos que un biomarcador es básicamente algo que uno puede censar, algo que uno puede medir. Si tenemos a lo largo de este congreso varias charlas de biomarcadores relacionados con imágenes, relacionados con inteligencia artificial. Bueno, cuando hablamos de medicina genómica nos basamos fundamentalmente en el uso de biomarcadores moleculares, como puede ser ADN, como puede ser ARN transcriptos. ¿Y cuál es el uso de estos biomarcadores? Aplican al diagnóstico, aplican a la clasificación, a evaluar predisposiciones y a mejorar el seguimiento y el tratamiento de distintos tipos de patologías. Si bien medicina de precisión o medicina personalizada justamente abarca distintos tipos de uso de biomarcadores, bueno, en gran medida cuando hablamos de medicina genómica también nos referimos a estos conceptos como es la medicina de precisión o personalizada. Y hay algunos factores que han permitido que hoy en día estamos viviendo justamente el auge de la medicina genómica. En primer lugar, el proyecto Genoma Humano, que no se completó hace más de 20 años, pero que nos permitió tener una referencia de cuál es la secuencia, entre comillas, normal del genoma humano completo. Por otro lado, las tecnologías de secuenciación, que han avanzado considerablemente a lo largo de los últimos años, lo cual ha reducido de forma muy importante los tiempos, las demoras hasta lograr un diagnóstico, y también los costos para poder hacerlo. La bioinformática, que es esta área justamente que combina datos biológicos con informática, que permite extraer información de todos estos datos. La biología molecular, que nos permite comprender cada vez mejor los mecanismos causales de las patologías, y también el hecho de que a nivel global existen múltiples iniciativas para la secuenciación de exomas, de genomas, que ya están en el orden de los millones de datos. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos comprender cada vez mejor determinantes de salud y de enfermedad. Cuando hablamos de reducción de costos, estamos hablando de reducción de varios órdenes de magnitud de los costos. Para que tengamos una idea, el primer genoma completo dentro de este proyecto Genoma Humano demoró 13 años y costó 3.000 millones de dólares, se basaba en tecnología que había a fines del siglo XX, de la secuenciación por Sanger, fundamentalmente. En paralelo se fueron desarrollando los primeros equipos de secuenciación masiva, que ya redujeron los costos al orden de los 100 millones de dólares, y hoy en día estamos hablando de costos para un genoma completo que están en el orden de los 1.000 dólares, muy por debajo de lo que nos sugiere la ley de Moore, ¿sí? De reducción de los costos de procesamiento informático a lo largo de los años. Entonces, cada vez más se puede aplicar la medicina genómica en la práctica clínica. Hay algunos ejes o algunas especialidades en las cuales esto es más claro: las enfermedades genéticas, enfermedades poco frecuentes, la oncología, la medicina reproductiva, farmacogenética, la genética multifactorial, nutricional, deportiva, y también otras especialidades en salud. ¿Sí? Vamos a ir comentando a lo largo de esta charla algunas de las aplicaciones justamente en todo este contexto. ¿Sí? Por si no lo conocían, ¿sí? La cebra es un poco el color que indica justamente las enfermedades poco frecuentes, del mismo modo que tenemos el rosa para el cáncer de mama, el rojo para el HIV, la cebra, por este hecho de que todas las cebras tienen rayas diferentes, es un poquito el color para las enfermedades poco frecuentes. Estos cuadros son aquellos que individualmente afectan a menos de una de cada 2.000 personas, ¿sí? Por patología. Pero como tenemos entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes identificadas por la Organización Mundial de la Salud, en conjunto, cuando vamos sumando las personas con cada una de estas enfermedades poco frecuentes, estimamos que entre 6 y 8% de la población mundial, e inclusive en la Argentina, tiene alguna de estas patologías o alguna de estas entidades.
Solo cuando hablamos de las enfermedades genéticas clásicas, mendelianas, monogénicas, dominantes y recesivas, estamos hablando de 2% de la población que tiene alguno de estos cuadros. Y cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, en gran medida nos referimos justamente a patología genética, porque 80% de estos cuadros tienen una base genética. Muchos de estas entidades se presentan en niños y suelen generar o tener un gran impacto a nivel social y a nivel familiar. A la inversa, si decimos qué tipo de cuadros vemos los genetistas que no constituyen enfermedades poco frecuentes, literalmente nos quedamos con este grupito de cuadros: el síndrome de Down, algunas alteraciones de los cromosomas sexuales, la hiperplasia suprarrenal no clásica, mutaciones de cáncer hereditario, BRCA o Lynch, lo que es la hemocromatosis, la hipercolesterolemia familiar, y en algunos grupos étnicos, fundamentalmente mediterráneos y africanos, las hemoglobinopatías. El resto de las patologías que vemos los genetistas constituye por frecuencia enfermedades poco frecuentes. Ahora bien, tradicionalmente estas eran enfermedades en gran medida desatendidas, ¿sí? Si uno se remonta 20, 30 años atrás, y uno hablaba quizá entre un genetista y un pediatra, bueno, el pediatra probablemente decía, y la verdad que ustedes no hacen mucho diagnóstico, si hacen el diagnóstico lo hacen a lo largo de 20 años, y lo que constituye de alguna forma la odisea diagnóstica. Ese paciente muchas veces fallecía sin tener un diagnóstico claro de lo que le estaba sucediendo, pero este es el punto más clave, ¿sí? Los médicos tradicionalmente siempre dijeron, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a derivar a un genetista, un paciente con una enfermedad poco frecuente, si no hay mucho para hacer en cuanto a tratamiento o en cuanto a métodos de prevención? La realidad es que hoy en día las cosas han cambiado considerablemente. Con el advenimiento de las técnicas de biología molecular y de secuenciación masiva de mayor tecnología, NGS, los microarrays, las tasas de diagnóstico de estas patologías superan el 65-70%. Hay un récord Guinness dado a un grupo de Estados Unidos que en neonatología pudo hacer una secuenciación del genoma completo en menos de 24 horas, ¿sí? 19 horas y media fue el tiempo que se demoró. Recuerden que esto había tardado 13 años cuando se hizo el proyecto Genoma Humano, y hoy en día también es posible en el programa de pesquisa neonatal, cuando uno evalúa fenilcetonuria, déficit de biotinidasa, hacer también estudios moleculares que nos permitan evaluar una gama mucho más amplia de patologías tratables desde el momento del nacimiento. Y justamente esto de que eran patologías que no tenían tratamiento o métodos de prevención, hoy en día ya hay más de 600 fármacos aprobados por la FDA en Estados Unidos para este tipo de enfermedades huérfanas, y se siguen aprobando al orden de más de 50 por año, con 2 terapias génicas que ya directamente corrigen la alteración a nivel de las células de esa persona, que han sido también aprobadas. También hoy en día podemos hacer una detección preconcepcional de parejas en riesgo, saber si una pareja comparte, por ejemplo, mutaciones recesivas y que están en alto riesgo de tener un niño con esta enfermedad, y en conjunto con los asesoramientos genéticos, los estudios prenatales y los estudios preimplantatorios, podemos en gran medida reducir la probabilidad o directamente evitar que un hijo de esa pareja tenga la patología. Cuando hablo de que muchas de estas enfermedades poco frecuentes tienen tratamientos ya dirigidos, algunos curativos, muchos paliativos, me refiero a la mayoría de las enfermedades poco frecuentes, de las más conocidas, ¿sí? O de las que a veces la gente tiende a conocer, digamos, por el tema de frecuencia, o como puede ser fibrosis quística, atrofia muscular espinal. No a la mayoría, en cuanto a que son 6.000, 8.000, pero a las más conocidas. Entonces algunas de estas tienen justamente terapias, reemplazos enzimáticos, terapias génicas, o el uso de a veces moléculas pequeñas que saltean mutaciones, que nos permite mejorar considerablemente la calidad de vida de esos pacientes. Traigo algunos ejemplos, ¿sí? El resultado molecular es del laboratorio nuestro, pero las imágenes son ficticias, son imágenes de ejemplo que obtuvimos de internet. Pero, por ejemplo, hemos tenido diagnósticos de pacientes con discapacidad intelectual, con baja talla, con dismorfias, confusiones, a través de estudio del exoma completo. Hicimos un diagnóstico de síndrome de Coffin-Siris. Otro paciente que nos consultó por discapacidad intelectual, trastorno espectro autista, microcefalia, hipoacusia, hicimos diagnóstico de síndrome KBG. Y otro paciente que tenía problemas dermatológicos desde la infancia, siempre se había asumido como un síndrome de Rodman-Thompson,
Identificamos una variante en un gen mucho más infrecuente, que es el FAM111B, que sabemos que no solamente puede generar problemas dermatológicos, problemas cutáneos, sino que además puede generar problemas respiratorios, puede generar problemas musculares. Entonces pudimos adaptar el seguimiento y los controles de este paciente en función de esta información. Y también a partir de esta información, ¿sí? Si bien ninguna de estas tres tiene tratamiento curativo, ¿sí? En este momento pudimos asesorar a las familias y establecer, por ejemplo, riesgos de recurrencia para futuros embarazos, para próximos hijos. En el ámbito de la oncología, ¿sí? La genética lo que permite es evaluar qué casos se tratan de formas familiares o hereditarias de cáncer, lo cual nos permite personalizar el seguimiento, hacer un seguimiento de alto riesgo de ese paciente o de su familia, poder hacer o tomar medidas de prevención primaria o secundaria, y también poder establecer terapias dirigidas, como es el caso de los inhibidores de PARP, en los casos o en los pacientes en quienes hay variantes o mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Entonces, hoy en día, a partir de resultados moleculares germinales, en los casos en los que hay algún tumor, por ejemplo, un cáncer de mama o cáncer de ovario, ya se puede personalizar el tratamiento con fármacos de alta eficacia. Y la genómica tumoral también es muy relevante, nos permite reclasificar los tumores, establecer pronósticos. También a partir de la identificación de variantes o mutaciones puntuales en el tumor, podemos proponer o sugerir terapias dirigidas o terapias off-label, ¿sí? A veces ese paciente no hubiera recibido, si no tuviera un resultado molecular que lo sugiere, determinado fármaco, pero si sabemos que está presente una mutación, se puede proponer y de esta forma mejorar también los resultados. Entonces, los estudios moleculares en cáncer constituyen lo que llamamos companion diagnostics, o sea, un estudio que facilita algún tratamiento dirigido. Y a través de perfiles, por ejemplo, transcriptómicos, no todo es ADN, sino también niveles de expresión o epigenética, podemos recomendar o no el uso de adyuvantes. Entonces, hay un estudio clásico que es el Oncotype, que nos permite reducir, por ejemplo, o cambiar la recomendación de tratamiento con quimioterapia de acuerdo a características moleculares del tumor que sugieran un peor o un mejor pronóstico. Algunos ejemplos de diagnósticos que hemos tenido recientemente, por ejemplo, un paciente que nos consultó, esto es de la semana pasada, con cáncer de páncreas, tenía un padre fallecido con cáncer de páncreas, identificamos una variante en el gen BRCA2, lo cual hace al paciente justamente candidato para este tipo de fármacos nuevos, los inhibidores de PARP, con lo que es un mucho mejor pronóstico que si no hubiera tenido ninguna variante. Y también pudimos asesorar a la familia. Otro caso que hemos tenido, una mujer con cáncer de mama a los 37 años, identificamos una variante en este gen PALB2 que no tiene por ahora una terapia dirigida con estos inhibidores o que mejore considerablemente la expectativa de vida, pero sí podemos hacer un asesoramiento sobre la causa de este tumor a una edad temprana. Y lo mismo un hombre que hemos evaluado recientemente con cáncer de colon a los 50 años, que tiene una hermana que tuvo cáncer de colon y cáncer de mama, identificamos una variante en este gen relacionado con síndrome de Leach. Entonces, a través de estos estudios podemos, como decíamos, personalizar el seguimiento, ver si hay otro tipo de tumores para los cuales esa persona tenga predisposición, que tendremos que vigilar, que hacer seguimiento y controles, y establecer, como decíamos, medidas de seguimiento y tratamiento dirigido, y también asesorar a la familia sobre estos riesgos. Hasta ahora, o clásicamente, este tipo de estudios moleculares, uno los hacía, entregaba un informe al paciente, un informe al médico, y lo que pasaba invariablemente era que el médico y el paciente ponían ese informe en un cajón, y ahí quedaba por tiempos inmemoriales. ¿Sí? La realidad es que, bueno, esto es un congreso de informática médica, y quería comentarles un poquito que ya hace tiempo estamos trabajando en el Hospital Italiano, en este proyecto que denominamos GENER, que es un proyecto multidisciplinario de colaboración entre informáticos, bioinformáticos, biólogos moleculares, genetistas y otros médicos, para integrar justamente datos genómicos, en una primera instancia de cáncer, en la historia clínica electrónica. Entonces, lo que hemos diseñado es un sistema de soporte a la toma de decisión que toma información de la historia clínica electrónica y de una base de datos genómica que se desarrolló ad hoc, y permite establecer alertas sobre criterios para pensar que un paciente que tenemos enfrente en el consultorio tiene una forma hereditaria de cáncer, y también establecer alertas de seguimiento en los casos en los que hay un alto riesgo por justamente el paciente tener una variante germinal de alta predisposición al cáncer. Vamos a hablar más en detalle de esto en una conferencia hoy en el stand a las 4:30. En el ámbito de la medicina reproductiva también la genómica es terriblemente vigente, o relevante, ¿sí? O presente en la actualidad.
Como decíamos, hoy en día es muy frecuente la realización de estudios preconcepcionales para evaluar patologías recesivas en las parejas. ¿Sí? Una pareja que quizá tenga o no algún antecedente de riesgo puede hacer un estudio donde se evalúen 250, 300, 500 genes para estas enfermedades, que son aquellas que se producen cuando los dos miembros de la pareja son portadores de una alteración en el mismo gen, y de esa forma conocer su riesgo, ¿sí?, de la aparición de alguna de estas entidades en su descendencia. Se estima que entre 3 y 5% de las parejas están en riesgo de estas patologías por compartir mutaciones en los mismos genes. Es un número bastante más alto del que uno intuitivamente pensaría, pero coincide con una frecuencia en la población de alrededor de 1% de estas patologías. Estudios preimplantatorios, analizando genéticamente el embrión, podemos justamente reducir el riesgo de aparición de patología monogénica en la descendencia, en el caso de que, relacionado con el punto anterior, los dos padres sean portadores de una mutación en el mismo gen, o quizás si uno de los dos progenitores tiene una patología dominante y quisiera reducir el riesgo de transmitírselo a la descendencia, y también se pueden hacer estudios preimplantatorios para evaluar patología cromosómica y de esta forma reducir, por ejemplo, los riesgos de una edad materna avanzada. También es posible a través de métodos genómicos hacer estudios no invasivos, por ejemplo, ADN fetal en sangre materna, tomando simplemente una muestra de sangre de la mujer embarazada y evaluando ADN circulante del bebé en ella. Y también podemos detectar aneuploidías en material de aborto, dando una respuesta a por qué esa pareja tuvo una pérdida de embarazo. También causas de infertilidad. La infertilidad es multifactorial, pero cada vez más aparecen diagnósticos o cuadros que generan como único fenotipo infertilidad. En particular, como decíamos, los métodos preimplantatorios permiten detectar alteraciones genéticas en embriones, y esto aplica para aneuploidías, alteraciones cromosómicas, también cuando alguno de los progenitores porta alguna translocación, entonces podemos evaluar los desbalances en ese embrión. Habíamos hablado de patologías monogénicas, y quiero comentarles, para quienes quizá conocían este concepto del estudio preimplantatorio, ¿sí?, pero no conocían esto, que hoy en día ya se está hablando de estudios poligénicos sobre los embriones para descartar justamente o evaluar enfermedades multifactoriales. Esto es terriblemente controversial, tiene dilemas éticos muy, muy complejos, ¿sí?, pero bueno, es algo que también ya se ha empezado a discutir. Y algo, o un término que me ha aparecido en a veces en preguntas cuando doy este tipo de charlas, es que bueno, esto no constituye una manipulación genética. La realidad es que el diagnóstico preimplantatorio lo que hace es una biopsia del embrión, ver si ese embrión es afectado o no por determinada patología, y transferir a aquel embrión que no lo es. Pero de ninguna forma acá estamos cambiando o removiendo genes, como si quizá a futuro pueda hacerse con sus propios, justamente, dilemas científicos. Otro aspecto relevante de la genómica es la farmacogenética. La mayoría de las personas tenemos variantes que modifican la respuesta de nuestro organismo a algún fármaco, en más o en menos, o sea que podemos tener o podemos recibir un fármaco que no tenga el efecto adecuado en nosotros, o que tenga un efecto excesivo que genere justamente efectos adversos. Y si pensamos que la expectativa de vida, ¿sí?, es cada vez mayor, y que es muy probable que todos nosotros en algún momento necesitemos 1, 2, 3, 5 o 10 fármacos, bueno, consideremos que es muy probable que tengamos alguna de estas reacciones adversas o insuficientes derivadas del efecto de alguno de nuestros genes. Hoy en día existe información farmacogenética sobre más de 600 compuestos, con 100 guías de dosificación selectiva. En Estados Unidos hay fármacos que tienen una Black Label, ¿sí?, que dentro de la caja, dentro del prospecto, no se recomienda su uso sin antes haber hecho un estudio genético para adecuar la dosis, porque de esta forma podemos evitar toxicidad y predecir también la eficacia de estos compuestos. ¿Cuál es la carga de los efectos adversos? Bueno, en Estados Unidos estamos hablando de $30.000 millones que le cuesta al sistema de salud. No estoy diciendo que la farmacogenética sea el único motivo por el cual a veces se generan los efectos adversos, pero es uno muy importante. Otras aplicaciones en medicina son varias, como dijimos, tratamientos dirigidos, tempranos, mejorar el seguimiento, el pronóstico, prevenir la mortalidad. En otras áreas de la medicina también se puede aplicar la genómica, por ejemplo, para predecir en una persona con sordera si un implante cochlear va a ser útil, si una persona que tiene una arritmia hereditaria necesita un desfibrilador para evitar una muerte súbita. También a veces nos permite prepararnos para algún tipo de discapacidad cuando no hay algún tratamiento puntual. La pesquisa molecular en familiares presintomáticos, saber si un hijo, un hermano de una persona afectada puede desarrollar la misma patología, y a futuro
esto nos permitirá, a medida que los pacientes vayan teniendo cada vez más diagnósticos, ingresar en ensayos clínicos que permitan mejorar su salud. Otro aspecto es la genética nutricional del deporte. Existe amplia evidencia sobre el efecto de muchos de estos polimorfismos o variantes genéticas sobre cómo metabolizamos los nutrientes, respondemos en general a la dieta, y podemos optimizar los planes de entrenamiento y de prevención de las enfermedades relacionadas con estos eventos poligénicos, y de esta forma podemos de alguna forma evitar pasos de prueba y error en la adecuación de nuestro estilo de vida. ¿Qué es la nutrigenética? ¿Qué es la nutrigenómica? Bueno, en realidad la nutrigenómica es el efecto de los nutrientes sobre la expresión de genes, cómo se activan o cómo se inactivan, mientras que la nutrigenética sería cómo nuestros genes afectan o intervienen en cómo nosotros respondemos a esos fármacos, pero bueno, generalmente se usan como términos indistintos. Otras aplicaciones, ya me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, el análisis de la microbiota intestinal, bucal, genital, de la vía aérea, de la piel, y la relación con las enfermedades también se realiza hoy en día a través de métodos genómicos, y otros métodos de estudios de biología molecular, histocompatibilidad, afiliación, forense, citogenética, infectología, e incluso la autopsia, ¿sí? Ya pueden mejorarse en gran medida a través de estudios genéticos. Y como decíamos, edición génica, que a futuro probablemente permita directamente corregir muchas de estas alteraciones. Entonces, de alguna forma la genómica puede estar presente en forma transversal a lo largo de toda nuestra vida, longitudinal más bien, desde el nacimiento, desde la búsqueda de embarazo, desde el embarazo propiamente dicho, al diagnóstico de una enfermedad poco frecuente, a la evaluación de la farmacogenética, si hay algún tumor, la adecuación del tratamiento en base a características moleculares, diagnóstico infectológico e incluso a nivel de la autopsia para entender mejor por qué falleció esa persona. Los desafíos son múltiples, es necesario integrar distintas disciplinas para poder hacer genómica, existe poca capacitación, ¿sí? Los costos todavía son relativamente altos del análisis propiamente dicho, del almacenamiento del Big Data, y puede haber dificultades a veces en la interpretación de datos genéticos. Y bueno, habíamos mencionado la edición genética, esto conlleva dilemas éticos, dilemas religiosos, y bueno, hay conocimiento incompleto de muchos de los efectos, ¿sí? Recordemos hace unos años el caso de un investigador chino que hizo una edición genética en los embriones, en embriones humanos, pasando por encima de fases preclínicas, de evaluaciones de justamente in vitro o en modelos animales, y bueno, condenó a las niñas que nacieron de ese tratamiento a toda una vida de investigación y seguimiento y controles para entender exactamente qué fue lo que generó a partir de esa edición génica con el método de CRISPR. Otros desafíos tienen que ver con las diferentes perspectivas que hay de la aplicación de la genética. Si tomamos la perspectiva de la industria farmacéutica, los costos de investigación y desarrollo obviamente son muy altos, hay pocos pacientes dentro de muchos de estos cuadros de las enfermedades poco frecuentes, especialmente que se puedan investigar y que tratar después de que se aprueba algún fármaco, lo cual redunda en tratamientos que son muy costosos, mientras que por otro lado, si uno toma la perspectiva de salud pública, de los seguros de salud, ¿sí? Las perspectivas locales en países en vías de desarrollo, las perspectivas de los pacientes y familiares que obviamente quieren acceder a esos tratamientos, bueno, se generan aquí distintas preguntas de cómo afrontar este tipo de costos que son tan pero tan altos, ¿sí? Uno de los ejemplos es la terapia génica para atrofia muscular espinal, que es un tratamiento curativo. Habrán visto hace unos meses esta chiquita Emma, ¿sí? Que recibió en el hospital italiano el primer tratamiento en el país con esta terapia génica. Es un tratamiento curativo, pero cuesta $2 millones por paciente. Y si uno considera la prevalencia de la patología y los nacimientos anuales, estamos pensando que le costaría al país unos $140 millones por año tratar una única patología, 70 pacientes. Entonces, ¿cómo lidiar con estos costos tan pero tan altos? Es algo que todavía no está del todo definido. Algunos otros desafíos: los resultados genéticos afectan a toda la familia, entonces aquí, bueno, surgen las dudas de si hay que informar o no, si hay que mantener confidencialidad, si hay un derecho a no saber esta patología. Es muy importante informar lo accionable, aquello que tiene una repercusión positiva en la salud de ese paciente. Muchos cuadros se desconoce justamente la aplicabilidad. Hay empresas que hacen estudios directos al consumidor que no realizan seguimiento o controles de esos pacientes o aplicación de esos estudios, ¿sí? Lo cual a criterio, por lo menos de nuestro laboratorio, es incorrecto. Y un poco también surge esta duda de la diferencia entre lo que podemos detectar y lo que debemos informar. Entonces es muy importante un asesoramiento genómico
¿sí? El asesoramiento genético es la transmisión de información sobre el diagnóstico, los tratamientos, los riesgos y las opciones reproductivas. No es lo mismo que un consejo, que es algo que uno le da a un amigo, ¿sí? Por favor, nunca hablen de un consejo genético, sino asesoramiento genético. Y en esta última era hemos pasado ya a un asesoramiento genómico, ¿sí? Donde tenemos que los genetistas y los médicos que trabajamos en genética evaluar cuáles son los estudios genéticos más adecuados, cuál es el laboratorio, ¿sí? O el equipo multidisciplinario que más experiencia tiene en ese tema, discutir con los pacientes los posibles resultados, hablar de las variantes de significado incierto, de los resultados negativos, de los hallazgos incidentales, establecer un buen consentimiento informado que considere todos estos puntos que hemos ido conversando, y también hablar de poligenia y predisposiciones, que es algo que tradicionalmente los genetistas no solíamos tener mucho en cuenta. Y también las expectativas de la genética, de la genómica, que muchos pacientes todavía lamentablemente se quedan sin diagnóstico. Para ir concluyendo, ¿sí? Antes de que Mauri me mate, aspectos bioéticos y aspectos regulatorios, que es algo que nunca se menciona en las charlas de genómica, porque siempre el foco suele estar puesto sobre lo que podemos hacer y no sobre lo que debemos o deberíamos hacer. Los 4 aspectos más importantes de la bioética son la no maleficencia, la beneficencia, la justicia y la autonomía. Entonces tenemos que tener en cuenta que un estudio genómico o genético mal indicado o no bien asesorado puede generar daño, puede haber discriminación social, discriminación laboral, podemos estar dándole a un paciente información que no solicitó, podemos estar informando un marcador para una patología que no es accionable o que es de penetrancia incompleta, además de no ser accionable, como los marcadores ApoE4 de enfermedad de Alzheimer, que hay consensos internacionales que no deberían informarse. También tenemos la beneficencia, cuál es la utilidad de los estudios, que es un poco lo que hemos conversado en esta charla. La justicia, bueno, justamente diferencias en el acceso público-privado, diferencias en el acceso entre los países, qué hacemos con estos costos tan altos, qué hacemos con la falta de difusión y de la capacitación que es necesaria para aplicar la genómica en la práctica clínica, y la autonomía, que se basa en el asesoramiento para que esa persona tome la mejor decisión de estudio o de tratamiento que se ajuste a sus conceptos, sus preceptos éticos, religiosos, morales y sociales en definitiva. Y de esta forma poder tomar las mejores decisiones informadas, fundamental el consentimiento informado. El primer eje de la medicina debe ser primero no dañar, la no maleficencia es lo más importante de todo, entonces esto es lo que debemos tener en cuenta a la hora de ofrecer o hacer un estudio genético. Los estudios deben tener validez analítica, validez clínica y utilidad clínica. Me quedé sin tiempo para comentar sobre esto, pero bueno, es muy relevante buscar un laboratorio que tenga estos ejes o que tenga estos puntos de vista a la hora de hacer los estudios. A lo que no queremos llegar es a situaciones tipo Gattaca o situaciones tipo un mundo feliz, en los cuales se generan castas a partir de estudios genéticos o directamente se diseñan humanos para adoptar distintas posiciones dentro de la sociedad. Lamentablemente, si uno no toma una buena regulación y educación, existe una posibilidad muy importante de que realmente esto termine sucediendo. Por esto, bueno, aspectos regulatorios son claves. En la Argentina no tenemos leyes específicas de protección de datos genéticos, pero sí protección de datos personales. Hay leyes que evitan discriminación por lo que podemos llamar razas o grupos étnicos o características genéticas, y también tenemos algunas relacionadas con la especialidad, como la ley de discapacidad, de obras sociales, de enfermedades poco frecuentes, que todavía no está del todo reglamentada, y bueno, prohibición de discriminación por características genéticas enunciada en una ley de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas enfermedades específicas ya tienen también sus leyes propias. Entonces, como conclusiones, la medicina genómica ofrece múltiples beneficios para los pacientes, mejores resultados, reducción de tasas de efectos adversos, pero tenemos que considerar justamente estos dilemas éticos y aspectos regulatorios para que esta aplicación sea responsable, en primer lugar, con el objetivo de no dañar al paciente y a su familia, y en segundo lugar, eficaz. Bueno, nuestro grupo está compuesto por distintas secciones, ¿sí? Los invito después a recorrer un poquito sobre nuestro stand, nuestra página, ¿sí? Contamos con áreas de laboratorio y otras más de ciencia de datos y de capacitación. Y bueno, les agradezco por su tiempo, me pasé un minuto, y bueno, sí, no sé si hay alguna pregunta que podamos contestar rápidamente. Bueno, Seba, muchas gracias. Gracias a vos, excelente presentación. Y sí, había preguntas ahí, 2, de María Lorena Florio. Pregunta, para el caso de la farmacogenética, ¿se hace secuenciación del gen completo involucrado en el metabolismo de la droga o se usa otra tecnología molecular?
Bien, la realidad es que la farmacogenética es compleja en el sentido de que existen distintas formas de encararlo, se puede hacer en parte a través de métodos de secuenciación masiva, en parte a través de métodos de microarray, o uno puede estudiar gen por gen. Hay algunos genes que tienen mecanismos justamente mutacionales que exceden o escapan a la secuenciación masiva o a las microarray, entonces uno tiene que evaluarlos por métodos distintos. Entonces, para hacer farmacogenética de una forma completa, uno en realidad lo que tiene que hacer es combinar distintos aspectos, ¿sí? Y son múltiples los genes o los farmacogenes justamente involucrados en la respuesta de estos compuestos, así que la verdad es que hacer un único estudio nos permitirá quizá adaptar el tratamiento para ese fármaco, pero todas las tendencias son en realidad hacer estudios amplios y que esa persona pueda irse a su casa con su librito, ¿sí? O en algún momento integrado a la historia clínica electrónica para que cualquier fármaco que use en algún momento que tenga evidencia de que debe ajustarse según un farmacogen, se pueda justamente hacer esa adaptación. Y tenemos una más de Gustavo Dacuarti, que le gustaría saber qué rol cumple el Machine Learning en el análisis genético. Porque a priori uno podría suponer que es un simple mapeo entre lo que presenta el usuario y un banco de datos. Por ahora sí, en gran medida es eso, Gustavo. ¿Sí? En gran medida la genética por ahora o la genómica se basa en tomar un genoma de referencia, leer el ADN de esa persona, compararlo y ver cuáles son las variantes. Todos los métodos de inteligencia artificial en realidad tienen que ver con quizá, bueno, por ejemplo, la predicción de esas variantes, de decir, bueno, a ver si realmente una variante de significado incierto reviste o no patogenicidad, basado en conocer otras variantes similares en ese gen o en otros genes, cómo se están comportando, ¿sí? Y también en lo que tiene que ver con las correlaciones genotipo-fenotipo. ¿Sí? Si uno dice, bueno, si determinado tipo de variantes en una región del gen o de la proteína puede provocar que esta persona tenga determinada característica clínica, quizás si aparece una variante nueva en otro paciente, podamos predecir ese tipo de resultados, ¿sí? Justo, bueno, mi socio, que tiene una maestría en ciencia de datos, acaba de ser papá hace muy poquito, así que le mandamos un abrazo grande a Matías. Si él estuviera en la charla, podría probablemente darte algún dato más. Yo soy médico, así que se me escapa en gran medida las aplicaciones, pero bueno, sí te puedo decir esto, que es probable que en los próximos años la inteligencia artificial, el machine learning se aplique mucho más, especialmente a esto que es resolver variantes, también conocer la interacción entre las distintas variantes y cómo esto repercute en el fenotipo o en los riesgos de ese paciente. Muy bien, gracias Eva. Me sumo al Bueno, saludo a Matías. gracias a ustedes. Nos vemos.